la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Esta vez tenemos como invitado a Miguel Gómez. Miguel Gómez nace en Caracas, pero tiene muchos años fuera de nuestro país, sin embargo va y viene. Es profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Connecticut, en los Estados Unidos. Además, publicó los géneros literarios en Hispanoamérica, Teoría e Historia, así como los libros de relato Visión Memorable y La Cueva de Altamira. Igualmente es autor de los textos de ensayo El Pozo de las Palabras y Poéticas del ensayo venezolano del siglo XX. Miguel Gómez, con el cuento Lorena llora a las 3, presentado bajo el seudónimo T. Vieira, se convirtió en el ganador de la edición número 65 del concurso anual de cuentos del diario El Nacional. Y este año 2012, con el relato El Otro Desierto, se lo volvió a ganar. Bueno, qué bueno, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias a los coordinadores de la FILU por esta gentil invitación. De verdad es un placer estar aquí con ustedes, como le explicaba antes, otra vez, después de algunos años. Bueno, nos alegra que se encuentre aquí con nosotros de verdad. Hablemos de lo siguiente, de su obra Lorena llora a las 3. Tenemos entendido que es un relato ambientado en la Venezuela contemporánea. Sí, sí, de hecho es un relato que abre el nuevo libro de cuentos que se va a presentar hoy en la FILU, que se titula Julieta en su castillo. Y ese es un libro concebido un poco como una especie de reescritura, homenaje a la Divina Comedia de Dante, que empieza en el infierno, pasa por el purgatorio y al final hay promesas de paraíso, más o menos, y Lorena corresponde un poco a lo que sería el infierno de Dante. Pero también tenemos entendido y le queríamos preguntar si ese libro tiene vigencia en la Venezuela de hoy, porque retrata el deterioro de un matrimonio y la presencia de un perro viejo como símbolo de la situación del país. Sí, curiosamente algunas personas lo han leído así. No fue mi propósito original. Me llama la atención, ¿no?, ese tipo de lectura, y por supuesto no la descarto porque obviamente el lector es el lector tiene más autoridad que el mismo escritor cuando está enzarzado en la actividad de descifrar. ¿Por qué lo digo? Porque tengo la impresión de que al menos en narrativa o en poesía, en los géneros de creación, el objeto no es explicar, el objeto no es dar sermones, no es dar ningún tipo de enseñanza, sino simplemente transcribir las voces que vienen del inconsciente. Al menos yo trato de no entender demasiado las historias cuando las escribo. Después, por supuesto, encuentro este tipo de reacciones. De interpretaciones. Claro, claro. Bueno, como todo arte, ¿no? Y me alegra que sea así, que el lector... Porque los venezolanos estamos, bueno, no sé si todos, pero estamos como muy sensibles ante cualquier tema que tenga que ver. Claro, sí, hay muchos lectores que tienden a alegorizar lo que están leyendo, ¿no? A leer una cosa en términos de un discurso que no necesariamente está allí en el texto, pero con el cual están familiarizados. Pero bueno, eso me alegra, aunque no coincide exactamente con mi lectura, me alegra porque eso quiere decir que el texto está vivo. Así es. ¿Usted cree que los escritores o investigadores en el área de literatura pueden aportar a través de poemas o cualquier otro género literario un cambio social efectivo para la sociedad? Yo creo que sí, pero siempre que recordemos que esto sucede de manera muy indirecta, ¿no? Por lo que le decía anteriormente, ¿no? Yo no creo que la buena literatura tenga, comillas, mensajes. Realmente el lector es el encargado de crear esos mensajes. Lo que sí hace la buena literatura, como el buen arte en general, es activar significados en la persona que está leyendo. Esa persona construye el significado realmente. ¿Y en este momento se encuentra haciendo un trabajo literario o se quedó en el relato con el Premio Nacional? Sí, curiosamente yo empecé a escribir narrativa en los años 80, bueno, quizás un poco antes, ¿no?, pero eran cosas de juventud. Pero en los años 80 empecé con el género del microrrelato y después lo abandoné por mucho tiempo.
Y para mi sorpresa, después de pasar los 40 años, me encuentro escribiendo minicuentos otra vez, sin habérmelo propuesto. Probablemente lo próximo que publique va a estar en ese género. Sabemos que también le dedica parte de su tiempo a la academia. Sí, es la parte que me da el pan, ¿no? Como la que me ganó la vida, básicamente. Sí, claro. ¿Cómo combina esas dos actividades? Sí, yo no sé cómo lo combinan otras personas, pero yo trato de mantener esas dos actividades muy separadas, ¿no? Sí. Entiendo la literatura de creación como algo muy personal, subjetivo, que hago en mi tiempo libre, ¿no? En mis domingos de profesor, digámoslo así. Y en el aula trato de ser, por supuesto, lo más objetivo posible, claro. No transmitirles a mis estudiantes mi poética personal, sino tratar de ser profesor. En ese caso, ¿qué consejo les da a esa gente, a esos principiantes en la escritura? ¿En el aula o en la escritura? En general. En general. O sea, si yo le pediría un consejo, ¿cuál sería? Y sería un principiante en la escritura, ¿qué me diría? Claro, yo en principio diría dejar que hablen los instintos hasta donde sea posible, escribir sin pensar en cómo va a ser leído el texto, qué van a pensar mis amigos, qué va a pensar mi familia cuando dejar lea los esto. prejuicios. Exacto. Abrir las gringolas. Exactamente, liberar todo lo que haya en su inconsciente, vamos a usar la palabra moderna para esto. Usted ha comentado que el cuento es el tipo de escritura que más satisfacciones le ha aportado. Es el relato el género más popular en la literatura latinoamericana. Yo no diría que es necesariamente el más popular, pero definitivamente en Latinoamérica o específicamente en Hispanoamérica es, digamos, un género que tiene una solidez y un prestigio que no siempre vamos a encontrar en otras culturas, ¿sí? Incluso en España mismo, que está tan cerca de nosotros por razones idiomáticas, el estatus del cuento no se puede comparar al que tiene en Hispanoamérica, ¿sí? En España, digamos que el sistema de géneros coloca en el centro a la novela y todo gira alrededor de la novela. En nuestro caso no es necesariamente así, aunque por supuesto las editoriales, las grandes editoriales españolas... ¿Hay más diversidad entonces? Yo diría que sí, en realidad somos muchas literaturas diferentes que coincidimos en muchos momentos, ¿no? Pero creo que cada país, cada nación conserva un perfil muy característico. Qué interesante. ¿Cómo ve usted actualmente a los intelectuales hispanoamericanos? ¿Qué opinión le merece? Curiosamente, aunque crecemos un poco con el discurso de la latinoamericanidad o la hispanoamericanidad, yo siento que somos un montón de islas a veces a la deriva, ¿no? Como decía el poeta. Y valientes además. Y valientes además, a veces estas islas se juntan y hay un diálogo entre dos de esas islas, pero lamentablemente prevalece un desconocimiento tremendo, ¿no? De lo que son nuestras realidades, ¿sí? Y quizás eso es lo que enriquece o empobrece lo que expresamos en algún momento, ¿no? Exacto. Generalmente nos enriquece por lo particular que somos. Claro, una de las cosas que yo le agradezco a la vida es haberme puesto en cierto tipo de medio universitario, por ejemplo en Estados Unidos, pero esto también puede decirse de Francia en otra época, donde coinciden muchos latinoamericanos y donde se crea un diálogo muy interesante desde ese punto de vista que, por más paradójico que parezca, a veces no ocurre en Latinoamérica mismo. ¿Y de todos sus trabajos, con cuáles se identifica? De mis trabajos... ¿De tu trabajo literario? Literario. ¿Cuáles has disfrutado más a ver, a la hora de escribir? Sí, yo no sé si esto será una regla para todas las personas que escriben, pero yo en realidad cuando escribo estoy sufriendo mucho el texto, ¿no? Y más bien publicarlo es como una liberación momentánea, ¿no? Más que... Ese es el momento que más disfruto porque ya lo tengo lejos, no tengo la tentación de volverlo a reescribir, ya sé que no hay vuelta atrás. Sí. El eslogan de esta feria es el lugar del lector. Sí. ¿Cuál cree usted que es el lugar del lector? El lugar del lector. El lugar del lector es precisamente crear el sentido. Lo que hacemos los escritores, o al menos los escritores que yo conozco,
es buscar un sentido, pero realmente el lector es el que aporta el sentido final. Si el lector no existe, ¿para qué escribir? Si le gustaría agregar algo más. Simplemente estoy realmente muy agradecido y emocionado con el ambiente que encuentro aquí. A veces, estando un poco lejos, uno tiene la impresión de que la lectura es una práctica en extinción, pero realmente la feria sí, la veo como un éxito. Sí, ha sido una feria bonita. Claro. Bueno, ese es mi parecer. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a ustedes. Nos encantó que compartiera un ratito por lo menos con nosotros. Muchas gracias.